Gene Simmons, leyenda del rock, cofundador de Kiss, bajista, compositor, productor, empresario, actor. Gene Simmons, toda una leyenda del rock, hunde a toda esta ristra de actores famosos, etcétera, que han convertido en un negocio el hacer politiqueo y dedicarse constantemente a hacer señalizaciones de virtud y a dar lecciones paternalistas y condescendientes a los demás. Gene Simmons hunde a Mark Ruffalo y, de paso, a unos cuantos más. Acompáñame y vamos a verlo. Qué grande es Gene Simmons. Desde luego nadie puede decir que todo lo que ha conseguido no lo ha hecho de otra manera que trabajando como muy poca gente puede hacerlo. Y esto yo creo que es una lección muy relevante. Es una persona que llegó a Estados Unidos en la situación más increíble de pobreza con su madre desde Israel y que desde lo más bajo consiguió lo que ha llegado a niveles estratosféricos en el mundo del rock, claramente, ¿no? Cofundador de Kiss. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho cuando le han preguntado por la ristra de propaganda que estamos escuchando día tras día sin parar, absolutamente aburrido, de esta izquierda plañidera que está todo el día dando lecciones a los demás. Acompáñame. I know right now Ben Stiller is calling out the president saying he doesn't want him to use his movie clips for war propaganda. I mean, it sounds like a lot of people are kind of, criticizing Trump like Hollywood right now, over this war thing. Is that fair? Yeah, because everybody in the world should listen to what actors and comedians say because they're so qualified. Todo el mundo debería escuchar lo que los actores y los comediantes dicen porque están tan cualificados, ¿no? Basically, shut the up. Do your art and shut up. Nobody's interested in your opinions. That includes me. Esto me incluye a mí y esto es muy importante. No sé si os acordáis que Alice Cooper ya dijo que si tomabas la recomendación de un artista como lo necesario para decidir a quién votar, que eras más idiota todavía que el artista. Who I vote for, who I like, who the do you think you are? People in America work hard for their living and they don't want to be lectured to by people who live in mansions and drive Rolls Royces. It's time for everybody in the entertainment industry to shut their pie hole and just do your art. Nobody cares what you think. I don't. Okay. What will Mark Ruffalo, however the he pronounces his Mark name? Ruffalo, yeah. Ruffalo, Buffalo. What does Mark think about politics? I don't care. So you think celebrities should stay out of the politic talk? Well, we both agree. Okay. Yeah. I know. Or go to Kylie Jenner and ask her what she thinks of the war so far. Me parece absolutamente brillante, efectivamente. Pero ¿quiénes son estos señores y estas mujeres que de verdad se creen que son ellos los que dictan las lecciones morales que por otro lado son completamente volátiles? Porque no les has escuchado al señor Ruffalo o al señor Stiller decir mucho, de hecho nada, sobre las decenas de miles de asesinados por Irán o sobre la ejecución de mujeres y homosexuales por parte del régimen iraní o de Hamas. Es esa utilización constantemente de una falsa superioridad moral que no tienen, ¿de acuerdo?, para, digamos, que quede como que la cultura dice X, pero no es la cultura. Decía Winston Churchill que en un campo de vacas los que hacen ruido son los grillos. Y claro, es muy cómodo y muy lucrativo en Hollywood y en la cultura hacer lo siguiente, que es hacer oposición siempre a las democracias, a las democracias liberales, a los países democráticos, en los sitios donde hay capitalismo, libre expresión y, por supuesto, libertad para decir lo que consideras en cada momento y además donde tienes una plataforma. Es curioso ver cómo Sean Penn estaba encantado con la dictadura de Castro, ver a Oliver Stone feliz con Chávez, ¿no? Sean Penn también estaba muy contento con Chávez, con el chavismo.
Es que es muy cómodo. Desde el lujo de tu mansión de Bel Air o de Beverly Hills, desde el lujo de la libertad de expresión, desde el privilegio de los millones que tienes en el banco, darle lecciones a la gente. Vosotros no sabéis, nosotros sí. Nosotros somos los actores. Como decían en aquella película maravillosa que debéis todos ver, Team America World Police. Nosotros los actores tenemos derecho a leer en los periódicos cosas y repetirlas como si estuviéramos cualificados para decirlo. Es una cosa absolutamente vergonzosa. Vergonzosa porque además se les ve el sesgo. Se les ve el sesgo. Silencio absoluto de estos actores y de estos famosos con las deportaciones de Obama, con las guerras de Obama, con los ataques a regímenes, vamos, yo por supuesto que defendí cuando se entró en un país soberano y se secuestró y asesinó a Osama Bin Laden. Eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Oh, no. Maduro no, Maduro no, Maduro no. Nosotros somos los actores, ¿eh? Es que los actores sí que sabemos. Tú no, tú cállate. Porque eso es básicamente lo que te intentan decir. Lo que te intentan decir con esta falacia de autoridad es que se presentan como la voz de la cultura, que no es la cultura, mientras a la vez toda la maquinaria que les sostiene censura, veta y cancela a cualquiera de su negociado, de su profesión, que tiene la desvergüenza de opinar diferente a lo que es lo que a ellos les parece que es el momento de criticar o de decir. Fíjate qué curioso, ¿no? Fíjate qué curioso. No dijeron una sola palabra sobre la política del presidente Biden, ni una. Por lo tanto, lo que reflejan en realidad es un sesgo absolutamente alucinante. Gene Simmons tiene razón. Tampoco le está pidiendo que le hagan caso a él, de hecho no dice lo que él piensa. Y esa no es la cuestión. La cuestión es que no hay mayor falacia de autoridad que la de unos señores y unas actrices, unos productores, lo que quieras, gente del mundo del privilegio más absoluto, dando lecciones a los demás sobre lo que tienen que pensar o lo que tienen que decir. Y vamos a terminar recordando la magna obra de ese genio que es Gene Simmons, empezando por este gran álbum con el que abrieron su carrera, que esto es una obra maestra, que es su primer álbum, siguiendo con este otro increíble, Hotter Than Hell. Aquí ya empezó lo que ha sido la carrera de discos de oro y de platino espectacular. Primer disco de oro, Dress to Kill, donde estaba su himno Rock and Roll All Night. Y lo mejor de estos tres en esta obra maestra que es Kiss Alive, que es uno de los mejores, si no el mejor disco en directo de la historia de la música rock. Y siguiendo, por supuesto, con este que acaban de sacar, que es la remasterización. Esto es una maravilla cómo está hecho esta remasterización de 50 años. No nos podemos olvidar de Destroyer, ese gran álbum producido por Bob Ezrin, que tiene esas obras maestras: Detroit Rock City, Flaming Youth, King of the Nighttime World, Do You Love Me y Beth, la canción que les abrió las puertas de su primer gran éxito como single. Y la carrera de discos de platino, absolutamente brutal. Platino, doble platino, empezaron a generar doble platino, más de 2 millones de discos. Y todos estos discos, ¿no? Qué increíble es este pirata, por otro lado, ¿eh? Maravilloso, del año 76. Rock and Roll Over, cuando ya estaban en la cima del mundo. Love Gun, probablemente el disco más completo en cuanto a la aportación de cada uno de los 4 miembros. Qué maravilla de disco, Love Gun. Y por supuesto, Alive 2, que tenía una cara en estudio y el resto en directo, hombre, con un poquito de ayuda del estudio, eso desde luego. Y no nos podemos olvidar de los discos en solitario que sacaron cada uno de ellos, y pensad por un momento que todo esto que estoy enseñando ocurrió entre 1974 y 1978. Estamos hablando de 4 años para esta magna obra que está en los anales de lo mejor del rock de la historia. Y por supuesto, como eran más chulos que nadie, sacan un disco
recopilatorio que se llama Double Platinum, doble platino. Doble platino porque todos los álbumes que habéis visto antes habían conseguido la certificación de doble platino, vender 2 millones de copias cada uno. En aquel periodo, Kiss generaba 100 millones de dólares de aquella época anuales. Double Platinum culmina lo que fue todo su época más gloriosa, en la que estaban en la cima del mundo. Pocos grupos han sido más rentables que Kiss. Obviamente, ya a partir de ahí, pues la discografía con los distintos elementos ya empieza a empeorar con este Dynasty, en el que, ¡ay Dios mío!, jugaron un poquito con la música disco, a pesar que tiene un himno, I Was Made for Loving You, que siendo disco, bueno, pero madre mía, por favor, pero buenas canciones, 2000 Man, buenísima. Y el declive absoluto empieza con Unmasked, intentando, en vez de seguir siendo líderes, intentando acercarse a tendencias de una época que no le funcionaron. Este disco no llegó a oro después de haber sido platino y doble platino todos los anteriores. Otro gran pirata de 1980, maravilloso, en Australia, no os lo perdáis. Y el desastre absoluto es esta banda sonora de una película que nunca existió, Music from the Elder, en donde Kiss y Bob Ezrin intentaron parecerse a Pink Floyd en el muro, y por Dios de mi vida que el disco es horroroso. Pero, poco a poco empiezan a recuperarse, y a pesar de recopilaciones de pobre resultado discográfico y de ventas, todo esto es desde Unmasked hasta aquí, ni certifica estos dos. Unmasked sí fue oro, pero por poquito. Creatures of the Night, uno de sus grandes discos, pero tampoco llegó a ser platino. Llegó a oro, pero no llegó a ser platino, y desde luego tenía un factor importante, que es que Ace Frehley, aunque estaba en la portada, no tocaba en el álbum. Y se quitan las máscaras y vuelven a renacer. Primer disco de platino en prácticamente, pues diríamos que 4 años. En 4 años, primer disco de platino, Lick It Up, gran éxito. También Animalize fue disco de platino y empiezan a tener bastantes éxitos. Asylum, también platino, aunque ¿qué es lo que ocurre? Estos álbumes certifican platino, pero van perdiendo popularidad en cuanto a llenar estadios, llenar grandes arenas, grandes auditorios, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, obviamente va perdiendo capacidad hasta el punto de que, a pesar de conseguir un número 1 en Inglaterra con Crazy Nights, pues resulta que la propia banda se da cuenta de que están perdiendo el tren de lo que debería ser el grupo, que es en cuanto a sus éxitos, y a pesar de certificar platino, que no está nada mal, obviamente están muy lejos de su época dorada. Lejos, no, lo siguiente. Y este álbum, que es una maravilla, que es Revenge, obviamente hubiera sido un gran retorno. Sin embargo, bueno, pues tuvo también una aceptación comercial discreta. Bueno, discreta ¿para qué es? Estamos hablando de discos de platino. Yo no sé cuántos grupos conocéis que venden 1 millón, medio millón de copias con esa facilidad. Pero bueno, es cierto que no estaban en su mejor momento. Relanza su poder como disco en directo con el Kiss Alive 3. Gran disco. Estupendo. La mejor forma de recopilar su época sin máscaras. Y ya con la época, ¿os acordáis de los Unplugged? Los conciertos que se hacían acústicos, que se hicieron tan famosos de la MTV. Bien, pues muy potente, y aparecen los miembros originales y se recupera un poco el espíritu de cara a una reunión. Y la reunión no podía haber sido peor, porque este disco de reunión de la formación original es un desastre, es una calamidad absoluta, aparte de que 2 de ellos, Ace Frehley y Peter Criss, no tocan prácticamente más que en una canción los dos, y en 2 canciones que cantan, pero vamos, un desastre, a pesar de que tiene una buena canción, Psycho Circus. Y para recordar, Kiss Alive 4, 4 discos en directo, siempre mostrando lo mejor de la banda. Kiss Alive 4 es un buen disco sobre la época de la reunión de la formación original, que, adiós, no tiene ningún tipo de continuidad. Y por lo tanto, lo que hacen inteligentemente Paul Stanley y Gene Simmons es
se quedan con los derechos del maquillaje de Peter Criss y Ace Frehley, los originales, y relanzan la banda con Eric Singer y con Tommy Thayer, y tienes al menos el cierre histórico de la discografía de Kiss. Son dos álbumes que recuperan el espíritu y la calidad de los mejores. No son tan espectaculares, pero desde luego muchísimo mejor que terminar la carrera con Psycho Circus o terminarla en un nivel más bajo. Claramente un monstruo de generar millones y millones de dólares en entradas en conciertos y una banda espectacular. Gene Simmons tiene, en mi opinión, todas las razones. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Estamos hartos de leccioncitas de privilegiados, artistas y celebridades que además siempre están muy indignados con las democracias y son muy blanditos con las dictaduras asesinas y con las dictaduras comunistas. Qué fácil es ser comunista desde Bel Air con tu Lamborghini. Que no te engañen.